Buenos días, amigos. Este sería el último audio de esta pequeña serie en la cual he procurado abrir mi corazón, abrir mi alma, abrir mi humanidad, con el único propósito de dar un testimonio de vida, que quizás pueda servir a una persona que comparte pues este canal, doctor Montiel. Yo hablaba al final del último programa de que un error que yo creo haber cometido como papá fue el no haber educado a mis hijos en la fe. Y les di en mi creencia humana de que al crecer ellos decidieran por sí solos qué tipo de fe, qué tipo de espiritualidad, qué tipo de creencias tener en su vida como adolescentes o adultos. Yo viví una época de profundos cambios políticos en mi país. Pertenecía a la llamada teología de la liberación. Entré al Frente Sandinista por la vía del movimiento cristiano, impulsado por el padre Pegueros en Pozoltega. Y tenía toda una historia, ¿no?, de mi vida personal, familiar, con una profunda motivación por los pobres, por los llamados desheredados de la tierra. Y todos esos insumos se sumaron para mi adhesión a la fila del frente cuando yo tenía pues unos 18 años aproximadamente. Y bueno, cuando nacieron mis hijas, mi hijo menor, pues yo no les influí en mi forma de pensar político, en mi forma de ver la vida, una filosofía de vida, y mucho menos en su espiritualidad. Claro, los hijos aprenden no por lo que se les dice, sino por lo que ven. Y mis hijas pues habrán visto a su padre, mi hijo menor habrá visto a su padre y ahora que ya son adultos pues tendrán ya una visión pues y un aprendizaje para su vida. Pero bueno, sin hablar de mis hijos en este programa porque ya son adultos y les tocaría hablar a ellos, no a mí, por ellos, pero sí creo que fue un error. Miren, yo tengo la convicción personal y profesional que una de las pocas estrategias que podemos legar a los hijos para que sean personas útiles, independientes, provechosas en este mundo caótico, distópico, enloquecido que nos ha tocado vivir en este siglo XXI, sobre todo los últimos 4 años, son varias cosas. Voy a tratar de un orden personal. Creo que lo primero debe ser darle herramientas para que aprendan a vivir. Como ustedes saben, el ser humano es la única especie que nace sin tener pues, esa capacidad para poder aprender a vivir. Muchos animalitos pues salen de su mamá e inmediatamente empiezan a caminar, en fin, no requieren muchos cuidados maternos ni paternos. En cambio nosotros, ustedes saben, que moriríamos pues si no tuviéramos a la familia, a la mamá usualmente, al papá con nosotros. De manera que el aprender a vivir pues va más allá de los cuidados parentales, de amamantarlo, alimentarlo, protegerlo del frío, del calor, de las enfermedades. Tiene que ver con lecciones de vida. Por ejemplo, dijo, la vida no va a ser como vos quisieras. Claro, tenés que tener sueños, tenés que luchar por ellos, pero posiblemente todo tu proyecto de vida personal, tu utopía, no se va a cumplir exactamente igual. Habrán obstáculos, habrán problemas, habrán dificultades y la vida te va a enseñar que ella es como es y no como que nosotros quisiéramos que fuese. Hijo, no te olvides de eso. La vida es como es y no como vos o como yo quisiéramos que fuese.
Y aunque queremos cambiar el mundo y hacemos muchas cosas por ello, con dificultad, y te vas a dar cuenta, vas a poder cambiarte, si querés, a vos mismo. E influir, por supuesto, en las personas a su alrededor. Claro, hijo, que en la vida hay líderes. Hay personas como Martin Luther King, como Nelson Mandela, como Gandhi. Personas que inspiraron a un pueblo entero, a la humanidad. Y yo no tengo duda, pues, que existirán y seguirán existiendo ese tipo de hombres y mujeres maravillosos. Y si vos sos uno de ellos, hijo, pues qué bien, qué lindo. Pero si no, date cuenta, pues, desde la pequeñez de nuestra humanidad, que la vida es como es y no como quisiéramos que fuese. Creo que la segunda lección de vida para nuestros hijos es, en la vida habrán problemas. Y una de las grandes características del arte de vivir es el aprender a afrontar esos problemas. Es decir, a salir adelante, a pesar de. Porque si no hacemos así, ocurre que al mínimo problema, pues nos desmoronamos. Al primer desengaño amoroso, al primer problema laboral, familiar, interpersonal, pues nos desplomamos. Caemos en profundas crisis de depresión, de ansiedad, de desvalorización, de carecer de una autoestima que nos permita seguir adelante. No tenemos idea de la resiliencia, no como palabras, sino como actitud ante la vida, porque no hemos sido educados, no hemos aprendido que la vida tiene problemas y el arte de vivir es aprender a resolver esos problemas. Creo que otra cosa importante en nuestros hijos es el aprender a pensar. Hijo, no te creas todo lo que te dicen, no te creas todo lo que estás posteando, lo que estás leyendo ahora, pues en una red social o en una página de internet. Hijo, pregúntate siempre el por qué están afirmando eso. Trata de buscar diferentes fuentes de información. En investigación le llamamos la triangulación de la información o la validación de la información. Buscar diferentes fuentes para poder vos tener tu criterio, para que penses. Si papá te dice algo, ok, voy a tomar en cuenta, pero no me voy a quedar 100% con esa enseñanza de mi padre. Voy a validar esa información. ¿Por qué mi padre piensa así? ¿Por qué me dice eso? ¿Qué tan útil va a ser para mí en el futuro? Es decir, el pensamiento crítico, el poder cuestionarnos, el poder tener más preguntas que respuestas en nuestra vida. Y usted se va a dar cuenta, como decía el sabio, que llegará pues a la edad que tengo yo hoy, 30 años más, que no voy a llegar, y se dará cuenta, como decía el gran filósofo, solo sé que no sé nada. El conocimiento es infinito, pero hay que proseguir pues en ese camino de la búsqueda, de no tragarse la píldora, sino que tener esa duda razonable, ese análisis de la realidad, esa metacognición de la información cotidiana, para ahora que tenemos millones, trillones de bits de información disponible en un simple teléfono, tengamos la capacidad de filtrar, de discernir, de tener esa sabiduría, de escudriñar, pues, para nuestra vida y la de los demás. Y creo que un gran segundo bloque de enseñanza tiene que ver con la fe. Yo sé pues que este mundo en el cual yo vivo, no vivo en otro, mira las figuras espirituales y las figuras de Dios como algo pues que pasado de moda, como una institución humana, y la crítica, pues en este caso la espiritualidad católica, pues ustedes la conocen, que hay mucho dinero en el Vaticano, que hay mucha pedofilia en la iglesia, en los sacerdotes, que hay mucha corrupción, y no vamos a decir que eso no es cierto. Ciertamente hay un tesoro. Bueno, yo pude conocer los museos vaticanos, es un patrimonio de la humanidad, que no le pertenece, pues, así como el dinero, sino que es un patrimonio que
el Vaticano supervisa esos museos y lo que se recibe por las entradas, hay que pagar por ello, pues pasan al fondo que la iglesia utiliza para sus diferentes obras. Podemos estar de acuerdo o no, pero ese es un patrimonio de la humanidad. La pedofilia, pues sí existe, lamentablemente, en los laicos y en los consagrados. Lamentablemente, es una patología. Si usted lo busca en los libros de psiquiatría, en el DSM-5 aparece pues como una parafilia, como un trastorno serio de la conducta sexual. Y por diferentes razones, laicos y consagrados, pues llegan a ese camino. Y infelizmente, pues ha causado mucho daño, mucho dolor. Yo en mi consulta he tenido la oportunidad de atender muchos niños y niñas abusados por sus familiares, por su padre, por su hermano, por un tío. Mire, el abuso sexual usualmente proviene infantil, de un familiar, de una persona de confianza. De manera que sí existen casos en la iglesia que están siendo condenados y juzgados por las leyes civiles, pero sin justificar nada, porque existe el problema terrible, es sobre todo patrimonio de nosotros, pues los laicos. Y que es una institución, bueno, mire, la iglesia tiene, y siempre se ha dicho, tiene una parte humana y una parte divina. La humana es todo lo que usted ve. La divina es el don de la fe, es el don de la esperanza, es el don de la caridad. Es como se ha dicho siempre, pues, es creer en lo que no se ve. Y yo les puedo decir, pues, que en mi caso personal, después de, bueno, toda mi vida he sido católico, pero en los últimos 20, 30 años de una conversión madura, yo le digo, yo no estaría aquí hablando con ustedes si no he tenido esa espiritualidad. Yo no tendría el matrimonio que tengo ahora, no tendría la relación con mis hijos que tengo ahora, no tendría lo bueno que ven en mí, lo que pueda tener, poco o mucho, si no tuviera esa espiritualidad. Porque no voy a decir pues aquí que tendemos al mal, que es cierto, sino que cada quien por su historia de vida pues tiene determinadas conductas. Yo me digo, ¿no?, que si no tuviera esta espiritualidad, pues sería posiblemente un alcohólico, sería posiblemente un hombre mujeriego, por decir así, ¿no? Como aquí se dice, pues, en este país. Sería un hombre bohemio, que le gustaría andar como espíritu libre, de pueblo en pueblo, de país en país. Alguien me llamó caminante. En fin, un tipo hippie, ¿no?, de los años 70, pero en esta cultura del siglo XXI. Un hombre vanidoso que no quiere envejecer. Un hombre que le gusta como, en cierta manera, sobresalir, destacar. Fue una manera de salir de mi pobreza infantil y luego de adulto me ha servido el levantar la mano, el tener una opinión, un criterio, en defender mi punto de vista, es cuestionar lo que yo creo que no es correcto. Pues y ese protagonismo pues me da como un sentido de vida. Pues miren, yo sería un poco de todo eso. Y por supuesto, como me han dicho, seres muy queridos, pues estaría solo, porque un hombre así pues está condenado a la soledad, es un hombre egoísta, soberbio, vanidoso, terco, digámosle así, con un id alto. O sea, el id es la parte instintiva, pues, la más baja de los seres humanos, el llamado cerebro primitivo, motivado por el placer. Y yo pues sería un hombre inclinado 90% por el placer de los sentidos, el imperio de los sentidos, como aquella famosa película japonesa. Así que si algo tengo de bueno, es debido a esa espiritualidad. La espiritualidad, como comenté en otros programas, mi espiritualidad me hace saber cuando yo estoy actuando mal, me hace buscar ayuda, yo sé dónde tengo que ir, yo sé lo que tengo que hacer. Y si yo quiero, porque es la libertad humana, el libre albedrío de nosotros, pues yo opto por el buen camino. Y usualmente en estos últimos 20, 30 años he optado por el buen camino. Hay ocasiones, no lo voy a negar, sería mentiroso, en que a pesar de saber he optado por el otro camino y me ha ido mal. Porque simple y sencillamente, cuando hacemos las cosas mal, pues las consecuencias son malas.
para mí. El dañado soy yo. Así que bueno, quería terminar pues esta confesión, esta alma descubierta, esta alma desnuda para algunas invitaciones, algunos puntos de vista que quizás a usted le pueden interesar o quizás no. Primero, mire, dése cuenta que todos tenemos problemas en la salud mental y en la salud espiritual, todos. No cometa el error de sentirse una buena persona. Es decir, hay que ser muy autocrítico con nosotros mismos y darse cuenta que ninguno de nosotros es bueno. Mire, todos somos capaces de todo. Eso horrible que estoy viendo en el periódico, en las noticias, en la televisión, mire, usted y yo somos capaces de hacer. Usted me diría, pues, como el apóstol, no, no, Señor, yo nunca te traicionaré. Mire, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Mire, eso nos pasa a todos, pero no nos damos cuenta, no queremos aceptar, porque nos creemos, pues, personas súper especiales. Confiamos mucho en nuestro autodominio, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades y nos autoengañamos. Así que ese es un primer punto de vista que quisiera dejarle para terminar este bloque de programas. No somos buenas personas. Somos capaces de todo. No podemos confiar en nuestras propias fuerzas, habilidades y capacidades. Creo el segundo compartir o conclusión que quiero dejarle es que la vida es un aprendizaje. El amor es un aprendizaje. De manera que usted debe despertarse, debería despertarse, deberíamos despertarnos todo el tiempo con la búsqueda del aprendizaje cotidiano. Hoy, ¿cuál va a ser mi lección de vida? De las experiencias que hoy voy a vivir, ¿qué voy a aprender? Andar así como el detective, como el sabueso. Y de lo que nos pasa el día de hoy, experiencias de cualquier tipo, usted siempre preguntarse, ¿qué estoy aprendiendo con esto? ¿Qué me quiere decir Dios a mí con esto? Vamos, pues, mi esposa me corrió de la casa, yo me fui, cogí mis 4 trapos y me fui a la calle. Y estoy ahí, pues, lamentando la actitud de mi pareja, mi soledad, mi tristeza, que extraño a mi hijo. Un ejemplo. ¿Qué aprendí de esa experiencia? ¿Qué me quiere decir Dios a mí con eso? Miren, esas preguntas es difícil porque no las queremos hacer. Lo que queremos es que nos abracen, nos consuelen y digan, qué mala esa persona que te hizo eso. Eso es lo que queremos. El buscar culpables externos, pues, y señalar con o sin razón, pues, lo malo que la otra persona ha cometido. Pero la pregunta es, ¿qué he hecho yo? Como dice la película, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué enseñanza me está dando mi vida para futuras decisiones? Porque este hecho se puede repetir más adelante. Sí, puede repetirse con otra persona en otras circunstancias. Y entonces, si usted no tiene una lección aprendida, va a cometer el mismo error. Y si tiene esta espiritualidad a la cual estamos invitando, ¿qué me quiere decir Dios a mí con esto? Porque siempre la homilía, el evangelio, la palabra es personal, es para mí. Si tengo la actitud de aprender, si tengo la actitud de ser autocrítico, si estoy buscando cómo ser un estudiante permanente de la vida. Bien, la tercera, pues, recomendación, compartir, punto de vista, como le quiera llamar, tiene que ser el cultivar la fe. Miren, así como el amor, la vida en pareja, hay que cultivarla. El anillo, pues, ¿verdad? Se nos dice que es para siempre, pero eso para siempre implica un cultivar de día a día. Usted sabe, con detalles de amor. Si no, ese anillo y esa promesa queda, pues, en el aire, en el vacío. Así pasa con la fe. No basta con tener una fe. Yo creo en Dios. Sí, yo creo, pues, a mi manera. El Dios, como se dice, hecho a mi medida. Y ciertamente, si el encuentro con el Señor es personal,
Pero existe pues un camino de conversión y de cultivar esa relación con Dios que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? La obra de caridad, los sacramentos en la espiritualidad católica, la oración. Es decir, no podemos afirmar que tenemos una fe y que tenemos una creencia, pues si no cultivamos esa fe y esa creencia. Y eso dura toda la vida. Y quizás no es quizás, para terminar. Recuerde que siempre se nos ha dicho que el objetivo de vivir, el propósito de nuestra vida es ser felices. Y por supuesto, con esa felicidad nuestra, hacer felices a los demás. Las grandes preguntas de la humanidad: ¿quién soy? ¿Para qué he nacido? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Existe vida más allá? Esas grandes preguntas se ha debatido en la filosofía y los pensadores por 5.000, 7.000 años. Y cada quien tiene diferentes respuestas y hay quienes siguen sin respuestas. Pues de manera muy simple, yo sé que soy un hijo de Dios. Me considero un hijo de Dios. Sé que soy hijo, soy esposo, soy papá, soy un profesional, soy un ser humano, soy una persona. ¿Para qué vine al mundo? Pues yo creo que para servir. Esta profesión hermosa, esta vocación de vida que Dios me regaló y que he cultivado, me ha permitido servir a decenas de miles de personas. Y por supuesto a mí mismo. Con cada persona que yo hablo, yo recibo sanidad, bendición, enseñanza. Así que yo creo, fíjense que el tema de la familia, de ser un esposo, un padre, creo que en esa asignatura pues he fracasado bastante. No lo he sido pues y Dios mediante y con mi actitud de cambio pueda, en los años que me queden, poder ser mejor esposo y mejor padre. Pero quizás no es el legado principal pues que yo creo que podría dejar, si dejo alguno. Creo que el legado principal tiene que ver con el servicio a mis decenas de miles de estudiantes, a las decenas de miles de pacientes o personas que he hablado, las decenas de veces que he dado algún tipo de consejería personal, familiar, espiritual. Creo que ahí estoy bastante convencido que he dejado una semilla y que Dios me dio pues ese don de la palabra. Es decir, yo me he considerado un instrumento de Él. Tanto en mi época de adolescente, en mi época juvenil de líder político, en mi época ya adulta de profesional de la salud y ahora pues como un consejero profesional. El Señor me ha dado dones y cualidades y talentos que he procurado reproducir para los demás. Y finalmente, ya es algo más humano, yo digo pues soy humano y nada humano que me es ajeno. Mire, aquí tenemos la creación, cuidemos el planeta. Mire qué lindo pues es ver esa playa limpia y ver esos amaneceres y atardeceres. Qué bonito ver esa montaña y no deforestarla ni destruirla y respirar ese aroma del bosque, ese frío de la mañana, esa naturaleza humana, animal, vegetal que ahí podemos observar. Entonces debemos cuidar la madre tierra, debemos cuidar el ambiente porque es nuestra casa personal, universal, nuestro universo de vida. Y procuremos hacer el bien a alguien. Podemos comenzar con la familia, pero si no se puede, si hay condiciones difíciles, pues mire, puede comenzar con personas desconocidas. Y si Dios lo permite y si usted hace los cambios requeridos, también podrá hacerlo en su familia. Ser esa lámpara, ejemplo, modelaje de vida para sus hijos, para sus hermanos, para sus seres queridos. Ser ese compañero fiel para su pareja, ser ese vaso frágil para su esposo en el caso de las mujeres. Es decir, poder complementarse como una pareja útil, nutritiva, recordando pues que el fundamento de nuestra vida pues es la familia y ese ahí todos debemos concurrir, construir familias felices, productivas, resilientes, que aprendan a amar, que aprendan a servir, que aprendan a vivir, que aprendan a ser felices con lo que tienen y no a desear y sufrir por lo que no tenemos.
bueno, aquí termino hoy, Jueves Santo, en este país, a esta hora. Que Dios los bendiga. Yo los quiero mucho, oyen, a los que conozco, lo saben, y a los que no conozco. Shalom. Hasta pronto.